Bueno, justamente para poder entender de cómo nos sobrevivimos, eh, yo creo que lo primero que debemos de reconocer es el concepto de tecnologías apropiadas. Es decir, nuestras culturas ancestrales no son estáticas, nuestras culturas étnicas no son estáticas, viven en un continuo proceso y este proceso los lleva a apropiarse de tecnologías, a apropiarse de aquellos elementos que en la actualidad o en el momento histórico que les ha correspondido tienen su deber de hacerlo para sobrevivir. Eh, el concepto de tecnologías apropiadas es tan importante para la supervivencia de las distintas formas sonoras, estéticas y éticas de nuestras culturas. Es tan importante el concepto de tecnologías apropiadas que sin quererlo, las mismas comunidades tienen escuelas de tecnologías apropiadas. Por ejemplo, en mis experiencias últimas de los trabajos en la península de Santa Elena, en las comunas huancavilcas de acá del litoral, cuando uno está metido dentro de esas comunas, para ellos no es distinto el saber de que se está haciendo arquitectura vernácula con alta tecnología. Y de hecho, en el terremoto que hubo hace 2 años acá en el litoral ecuatoriano, muchas comunidades no fueron atendidas por el Estado. Digamos que la mayoría de las comunidades, de las comunas de indígenas de acá del litoral ecuatoriano fueron totalmente ignoradas y desconocidas. Ellos respondieron al terremoto con desarrollos de tecnología apropiada. En la comuna Libertador Bolívar, los mismos comuneros se armaron distintas formaciones de artesanos que construyeron y reconstruyeron las nuevas casas de las comunas. Pero cuando tú ves esas casas nuevas de las comunas, no son las casas antiguas, no son las casas de cemento que les había regalado alguna vez el gobierno. Son las nuevas casas con una tecnología que a uno le gustaría tener aquí en las urbes. Es decir, bambúes, cañas, con un diseño estructural nativo contemporáneo, con apropiación de tecnologías. Y en eso participaron artesanos jóvenes. Y en esos principios están inmersa la educación de los niños, porque no existe todavía en las comunas el concepto tan tajante como existe en las ciudades, en los occidentales, de la separación de las artes y los oficios. No existe pues todavía esa separación. O sea, un artista, el concepto de músico en una comunidad nativa no es un concepto de que tú eres músico y no haces nada. O sea, solo haces música. No, en las comunidades nativas el músico es artesano y es chamán y tiene todos otros valores que lo rodean, como debería ser. Entonces, cuando estas formaciones ocurren en las comunas, nos damos cuenta de que no es la ceremonia de iniciación de los niños. Los niños se inician con ceremonias sobre el trabajo y la apropiación de las tecnologías. Aún existe se heredan herramientas. Aún existe la enseñanza del oficial, como se le llama acá a los que asisten a los maestros artesanales. En el campo existe, todo niño, todo hijo de artesano es artesano. Y eso se mantiene. Nuestras comunidades, por ejemplo, de acá del litoral, lo que se llama ahora la Ruta del Espóndilus, son comunidades artesanales. Se trabaja mucho en bambú, en paja toquilla, en chanta de banano, se trabaja mucha artesanía. Entonces, a lo largo de la carretera de la península de Santa Elena, tú encuentras comunidades con muchos elementos artesanales, vivos, nuevos, diseños propios de ahora. Los jóvenes artesanos crean y se apropian de tecnologías y desarrollan líneas artesanales que devienen de lo nativo, pero son contemporáneas. En cerámica hay algunos comuneros ceramistas de la comuna Valdivia, la originaria, donde se descubrió esta cultura de hace 8.000 años atrás.
Bueno, pues todavía tienen esas tradiciones, pero ya no hacen las mismas, hacen nueva cerámica. Una cerámica que deriva justamente de las canteras de barro de allá mismo, pero ya con otros diseños, se apropian de tecnologías. Entonces, que cómo veo el desarrollo, cómo veo la supervivencia de estas formas estéticas, musicales y de construcción de instrumentos, yo veo de que existe un proyecto intrínseco dentro de las culturas para sobrevivir. Lastimosamente acá en la costa ecuatoriana todavía existe el concepto de que nuestros pueblos de la costa, indígenas de la costa, siguen siendo pueblos anónimos, porque inclusive están vivos los pueblos donde ellos fueron recluidos en las reducciones de indios. Entonces, habrían 4 pueblos grandes de indígenas acá en la costa. Se llama Colonche hacia el norte, Chanduy hacia el sur, hacia el este está Santa Elena y al oeste está Chongón. Pero estos 4 pueblos están vivos, pues. Estos 4 pueblos son fuertes y siguen ahí los indígenas. Siguen ahí todavía toda esa gente en esos 4 pueblos. Entonces, cuando usted visita esos pueblos, se da cuenta de que lo miran, de que lo están mirando. Entonces uno se da cuenta, chuta, qué bacán esto, pero siente que te están mirando. O sea, tú sientes la presencia de una cultura que te observa y que trata de sobrevivir, porque hasta ahora están en peleas por los territorios de esas comunas. Hasta ahora están defendiendo los territorios que les pertenecen a todas las comunas del litoral ecuatoriano. Porque obviamente con la explosión turística, la explosión de que lo ecológico y que no sé qué, todas las empresas fijan sus ojos en apropiarse de los terrenos de las comunas, pues, para hacer sus proyectos hoteleros, para hacer sus proyectos de fincas vacacionales, para hacer sus proyectos urbanísticos. Y entonces se comienzan a expropiar las tierras que les pertenecen a la misma comuna. Y esa es toda una lucha, y ese es todo un proceso, y ese es todo un proyecto en el cual los niños intervienen, porque esa es la herencia de los comuneros niños. O sea, la única herencia que tienen es que se queden viviendo ahí y que sean propietarios de estas tierras comunales. Entonces, ellos están integrados a todos esos movimientos. Y eso hace de que de una u otra manera estos muchachos quieran a su tierra, la protejan, de que de una u otra manera se camuflen para que no el estigma que existe desde lo occidental hacia lo indígena es tremendo aquí también, ¿no? Y ese estigma, pues, actualmente se está tratando de romperlo justamente con los elementos estéticos, culturales que invoquen resistencia y que invoquen orgullo y que invoquen todos estos principios por los cuales ahora la cultura occidental quiere apropiarse. Por ejemplo, el concepto de identidad. Entonces, todas las empresas turísticas buscan ofrecerle algo al turista, pero habrá un grupo de música nativa, pero habrán instrumentos musicales nativos, pero obviamente para presentarlos como payasitos a las grandes empresas internacionales, porque ¿qué viene a hacer un turista europeo o norteamericano a la costa ecuatoriana? Viene a buscar cultura, pues, porque claro, le gusta el paisaje, está bonito en las playas y todo, pero eso no está solo, pues eso está acompañado de cultura. Y justamente de esos elementos se apropian las culturas, las comunas, y comienzan ellos mismos a desarrollar sus propios proyectos en donde revitalizan, ahora sí, su cultura. Y le enseñan a los niños desde pequeños a hacer cosas, a tratar de incluirse dentro de la globalización con sus propios elementos, aunque sea para sobrevivir, turísticamente. Pero de una u otra manera se encuentra solución al problema del olvido y al problema del desahucio de los elementos estéticos de nuestras culturas del litoral. Yo creo que, y por otro lado, la enseñanza oficial, a pesar de que han habido intentos y que en nuestra Constitución está aquello que sí reconocemos al Estado del Ecuador como un Estado pluricultural, eso es solo para la literatura, porque de hecho en la actualidad lo que dice, y es feo porque el Estado tiene que obligar a los medios de comunicación a que hagan artículos sobre las otras personas, sobre lo pluricultural. Sí, pero lo pluricultural deviene de toda una necesidad
que tienen ahora los medios porque si no les ponen multa, pues si no hacen una... Entonces, es una obligación y vienen y sacan reportajes totalmente descabellados, totalmente sin forma, sin fondo, simplemente para cumplir una ley. Y eso hace de que de una u otra manera se caricaturice la cultura popular. En el caso de los montubios. Entonces, en el caso de la cultura montuya a la cual yo pertenezco, entonces, ¿qué es lo que se hace? Los cuadros de danza folclórica les hacen reportaje, pero son cuadros urbanos que interpretan al montubio, no son montubios. Interpretan al montubio. Y cuando tú a uno de esos bailarines le preguntas si es que es montubio, no, yo no soy montubio, yo soy bailarín. O sea, es un desfase total que hay. Entonces, él es bailarín que baila o interpreta al montubio, pero si tú le preguntas el apellido y le ves su fenotipo, es un montubio, pero él no se siente montubio. Entonces, esa mezcla que existe y esa confusión que existe y esa falta de apropiación de los elementos estéticos es con los que se debe de luchar justamente para que los jóvenes, los niños, no interpreten al montubio, sino que sean montubio. No interpreten al huancavilca, sino que sean huancavilca. Esa es la esencia de la cultura viva. No interpretarse, sino ser uno mismo. Y entonces, hasta llegar a ese estado de conciencia, lo que se necesita hacer es incentivar al reconocimiento suyo, de su cultura, de su territorio, de sus plantas, de sus animales. Y a medida de que tú ames lo tuyo, no habrá ni necesidad de decirte y de preguntarte a qué representas. O sea, yo soy del campo, yo soy montuyo, o sea, soy orgulloso de lo que tengo. Yo creo que las comunas tierra adentro, monte adentro, tienen esos elementos. Quieren a su tierra. En Manabí, por ejemplo, una de las provincias acá, la gente de los campos es manaba. O sea, ellos son montubios de Manabí y esos manes tienen bien clara su identidad. Sus niños, sus jóvenes, sus mujeres. Ah, sí, pero un montubio puede estar en Europa, puede estar en cualquier parte y no dejar de ser montubio. Es ecuatoriano. En mi caso, por ejemplo, yo cuando he estado en China, en Corea, en Alemania y todo, yo voy con mis instrumentos montubio, yo voy con mi cotona, mi sombrero y no voy a interpretar al montubio, voy a ser yo mismo. Yo voy a hacer Ecuador y los montubios somos ecuatorianos y por lo tanto Ecuador está presente. Entonces, cuando tú llegas a ese estado es porque estás gozando plenamente de tu identidad y de tu cultura y te sientes orgulloso y seguro de pararte en cualquier escenario. Porque no en cualquier escenario del mundo se presentan estos instrumentos ni tocan la música que tocamos. Entonces, eso yo creo que se debe de comenzar buscando hacia el interior de nosotros mismos, de los niños mismos, a su gente. Yo siempre les preguntaba a mis alumnos, ¿cuál es tu apellido? Zambrano. Ah, ya. ¿Tú eres de Manabí? No, yo soy de Guayaquil. Ah, tú eres de Guayaquil. ¿Y tu mamá de dónde es? Bueno, ella es de Manabí. ¿Y tu papá de dónde es? También es de Manabí. Ah, sí, pero yo no soy de Manabí. Yo nací aquí en Guayaquil. Yo sé que naciste acá, pero devienes de toda una cultura del campo. Entonces, comenzar a quitarle el estigma a los jóvenes de que ser o venir de una familia del campo no te hace inferior, no te hace marginal. Eres marginal cuando justamente en tu cabeza tienes metidas esas cosas, esas ideas. Eres marginal cuando tú desprecias a tu propia gente. Eres marginal cuando tú crees que eres superior a los del campo. Cuando ellos son los que han sobrevivido los miles de años que hacen posible que tú estés pisando esta tierra. Entonces, esa marginalidad no es económica, es mental. Entonces, yo creo que por ese lado, amar a nuestra tierra, amar nuestros orígenes, volver a la casa de los abuelos, volver a las historias que contaban los abuelos, volver a querernos, es lo principal para que se continúe y que sobrevivan las culturas nuestras, las culturas ancestrales. Volver a conocer el mito, volver a conocer de los duendes, de las chapijos, de las madremontes, de todos esos, hace de que la gente se pertenezca y se empodere de lo suyo. No lo desprenda, no sea un desprendido, no busque un horizonte que no le pertenece.
Nosotros somos capaces de llegar a la globalización con lo nuestro. Y punto, y trabajar en ello. Trabajar en ello, porque somos únicos. Todas las culturas del mundo son únicas y hay que explotar eso. Entonces, esa es mi opinión de cómo se debe y cómo creo que algunas de las culturas están sobreviviendo.